el objetivo de Mateo es que Jesús es un segundo Moisés. Las promesas de Dios se cumplen independientemente de la actitud y del testimonio de a quien se le hizo la promesa. Este niño que va a nacer va a tener 4 pares de nombres. Interesante que la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, lo que significa es enviado. El Dios bíblico se revela en todas las estratas de la sociedad. Se revela a las mujeres, en María. Algo vio Dios en María que no vio en ninguna mujer a través de la historia. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Escuela de Pescadores. Ya hay ambiente navideño, se respira este ambiente de Navidad por todas partes y me parece que el tema del nacimiento de Jesús va a resultar de sumo interés. Hay diversas narraciones bíblicas acerca del nacimiento y vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Samuel Pagán. Don Samuel. Saludos. ¿Cómo está, doctor? Qué placer estar con ustedes en este día para dialogar de estos temas tan interesantes. y es un gusto para mí estar en la Escuela de Pescadores de nuevo. Cuando me ven por América Latina me dicen, lo vi en la Escuela de Pescadores. Ay, así que está el programa llegando a diversos lugares, gracias al Señor. Gracias al Señor. Y para mí es un gusto estar aquí. Gracias. Cuando dijo interesante, refiriéndose al nacimiento de Jesús, me pregunté de inmediato, ¿será que para alguien ya no resulta tan interesante? ¿Será que alguien puede pensar que eso es una historia ya pasada de moda? Pero la realidad es que para mí sigue siendo cautivante, interesante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad no pasa de moda. No, todos los años. Viviste en Israel por algunos años, estuviste allí como 10 profesor. años. ¿Los cristianos, los creyentes en Israel celebran la Navidad? Sí, celebran la Navidad con mucho entusiasmo. De veras. Recuerda que al mismo tiempo que se celebra la Navidad, la comunidad judía celebra la fiesta de las luces. Entonces uno ve Jerusalén todo iluminado, entonces uno piensa en Navidad, sí. Pero los cristianos celebran la Navidad tanto en Israel como en los territorios palestinos, como en Palestina se celebra la Navidad. Bueno, en Belén hay tiendas que todo el año está decorada de Navidad. De veras. Enero, marzo, abril, todo porque recuerdan el nacimiento del Señor. Y llegan muchos peregrinos. Tú vas en marzo, pero estás en Belén. Recuerda entonces las canciones que ponen en las tiendas, en los malls, es de Navidad. Y cuando van los peregrinos a las iglesias, les recuerdan que allí fue que empezó todo para los cristianos. Sí, es verdad. Sí, literalmente. Allí comenzó la historia del cristianismo, realmente. Allí comenzaron las cosas. ¿Cómo debemos enfocarnos en el estudio de estas figuras históricas pues la persona de Jesús de Nazaret sobre todas las cosas? Mira, la Navidad no se puede ignorar. Bueno, desde la perspectiva teológica, para nosotros es importantísimo y ahora yo voy a explicar algunos detalles. Pero desde la perspectiva social, no importa la religión que usted sea, no importa el trasfondo educativo que tenga, no importa de dónde venga en el mundo, va a alguna ciudad y están las luces, están las referencias al nacimiento, está el pesebre, está la estrella. Ni cerrando los ojos. No, ni cerrando los ojos, uno lo tiene. O sea, donde hay, especialmente en Occidente, una referencia a la Navidad, porque la Navidad para la iglesia es un referente teológico de la encarnación de Dios en medio de la historia, pero desde la perspectiva comercial
juega un papel protagónico, Sí, porque sin duda. es el momento donde se cuadran los presupuestos y todo, ¿verdad? Es decir, que es importante. Desde la perspectiva cristiana, yo me he dedicado mi vida a traducir la Biblia y a escribir libros sobre Biblia, sobre Jesús de Nazaret. Y debo confesar algo aquí delante de Dios y de todos los testigos. Todas las Navidades yo descubro algún detalle que debo destacar. De veras. O sea, yo, todas las Navidades algún detalle, cosas que he leído 1000 veces, detalles que he traducido varias veces. Esta Navidad yo estoy destacando el asunto de la genealogía de Jesús. Sí. O sea, yo no sé cuántos de los que nos ven el día de hoy, o tú, o las personas que nos escuchan, han escuchado alguna vez algún sermón sobre las genealogías. No es que digamos que sea el tema más popular. No es lo más popular. Las genealogías. Para resultan empezar. aburridas. Sí, Eso es como leer la guía telefónica. Claro, claro. Desde la perspectiva judía no. Son importantes. Porque la genealogía lo que te da a ti es el contexto de cómo la voluntad de Dios en tu familia se va haciendo de generación en generación. No solamente son los nombres, por tanto, sí. si hay implicaciones teológicas. Una línea histórica. Uno se encuentra con Mateo, donde el objetivo de Mateo es que Jesús es un segundo Moisés. Por eso es lo que él tiene en mente. Es lo que él tiene en mente. Entonces, Mateo presenta a Jesús de monte en monte, porque Moisés recibió la ley en el monte. Entonces, de momento, el sermón del monte, no te tengo que decir, claro, en el monte. Y en ese sermón, Mateo dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Es decir, una referencia a Moisés. Claro. Pero ahora yo les digo. Y uno nota que en Mateo, cada revelación importante de Dios en Cristo se hace en un monte. De veras. Monte de la bienaventuranza, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos, el monte Gólgota. 5 montañas importantes. Por otro lado, entonces esa genealogía de Mateo nos lleva a David. Y es importante entender que uno de los nombres del Mesías es hijo de David. O sea que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías del hijo de David. Y si uno nota, tú pones la Biblia frente a ti, capítulo 1 de Mateo, esta es la genealogía. Pasas una página hacia atrás, y llegas al Antiguo Testamento y te encuentras con Malaquías. Lo último que dice Malaquías en el Antiguo Testamento es que va a venir alguien a anunciar el camino del Mesías. Y cuando tú pasas la página de Malaquías y te encuentras con Mateo, lo primero que te encuentras es que Juan el Bautista vino o sea, es decir, que todas estas genealogías tienen una virtud teológica. Mateo va por el carril de José, pero Lucas va por el carril de María. Y la referencia a José se hace el que se supone sea el papá. No el que sea el papá, porque dice? Recuerda que María fue un nacimiento virginal. Hijo según se creía. Según se creía. El verdadero es de María. Sí. Pero José, según, ¿verdad? Según se creía. Y esa genealogía es interesante, porque esa genealogía de Lucas no se para en David. Llega hasta Adán y presenta a Adán no como el primer creado, sino como el hijo de Dios. Entonces, esa comprensión de la genealogía prepara el camino teológico para que Lucas escriba su evangelio más universal, que llega de Lucas, recuerda, pasa a los hechos, el Espíritu Santo, y en Lucas también juega un papel protagónico en el Espíritu Santo y en el nacimiento. Luego Lucas presenta la conversión del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en Lucas, en Hechos, que se transforma, posteriormente dice que Jesús es el segundo Adán. O sea, uno nota unas vertientes teológicas. Por ejemplo, el que no ha preparado el sermón puede destacar. Uno, que Jesús de Nazaret viene con el DNA de David. De David. El hijo de David. Es decir,
cumplimiento de las promesas de Dios. 2. Desde la parte de Lucas, no solamente es hijo de David, es hijo de Adán, primero de todo, que es hijo de Dios. Es decir, que Jesús viene como el Hijo de Dios, que según la teología del apóstol Pablo es un nuevo Adán, una nueva creación, un nuevo momento, que tiene la implicación para el sermón de la Navidad, y que todas las Navidades es un nuevo comienzo para los creyentes, de que ya tienen el sermón. Ya tienen ahí. Ya tenemos. A ver, doctor, no todos los evangelios presentan el nacimiento de Jesús. Interesante, sí. ¿Por qué? Muy bien, mira, solamente hay narraciones del nacimiento, son como 14 o 15. Hay como 7, 8 en Mateo y el resto en Lucas. Pero Marcos empieza Juan el Bautista. Y Juan comienza el día 1, en Génesis 1:1. Sí. ¿Por qué Marcos empieza con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es el que le abre el camino al Mesías. Y el evangelista entendió, pensamos, que al introducir y empezar con Juan el Bautista, se hacía justicia al nacimiento. Porque recuerda que los evangelios no se escriben todos el mismo día. Uh-huh. Marcos posiblemente, algunos piensan que es el primero de los evangelios y empieza con Juan el Bautista. Mateo, que quizás es el segundo, dice, hay que empezar con Juan el Bautista, sí. Pero en vez de estar en el río para bautizarlo, sino en el nacimiento. Porque desde el día 1 uno nota esa relación entre el bautista. Recuerda que las mamás se encuentran y los hijos brincan dentro de ellos. Por eso es que Marcos y Juan no tienen una referencia directa a las narraciones del nacimiento, porque presuponen eso. Juan va mucho más atrás y Marcos va directamente al ministerio de Jesús. ¿Hay algunos temas que te parece que en estas narraciones son los temas principales? Los temas más importantes. Mira, muy buena pregunta. Quizá la vertiente teológica que está detrás de todas las narraciones del nacimiento es una virtud teológica que lo que dice es que habla de Dios, que el Dios bíblico promete y cumple. Ese es el marco de referencia teológico. Hay muchos temas ahora que te voy a mencionar, pero el marco de referencia teológico de las narraciones del nacimiento es que el Dios bíblico no es cualquier tipo de Dios que uno pueda colgar en una pared o pueda llevar en el cuello. El Dios bíblico habla, promete, cumple. Entonces, hay una tendencia teológica en todo el Antiguo Testamento de promesa y cumplimiento. A Abraham, sal de Ur de los Caldeos que yo te voy a llevar, y lo llevó, cumplió. A Moisés, el Señor le dice, mira, prepárate porque vas a sacar a mi pueblo a la tierra prometida, le cumplió. En los dos casos, las promesas de Dios se cumplen independientemente de la actitud y del testimonio de a quien se le hizo la promesa. Interesante esto. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Luego uno ve otros ejemplos. David le promete al Señor que su reino no tendrá fin. Hasta el día de hoy estamos hablando del reino de David. Pero el caso singular del promesa y cumplimiento, que puede ser el primer sermón de Cuaresma. Isaías, de pronto una doncella, una virgen va a quedar embarazada, va a dar a luz un hijo y el nombre del hijo va a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es importante indicar que los nombres en el mundo hebraico no era un distintivo, hablaban de tu naturaleza, de tu esencia, descriptivo de tu razón de ser. El David, por ejemplo, lo que significa es el amado. ¿Entiendes? Cada nombre tiene, y este es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, pero añade, este niño que va a nacer va a tener 4 pares de nombres.
admirable consejero, que en Reina Valera se ponen separados, pero esa Están coma juntos. hay que eliminarse de uno. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, esa profecía de Isaías se cumple en Jesús de Nazaret y se destaca y se afirma que el Dios que promete cumple. Eso es tan importante en las narraciones del nacimiento que cuando llegan las narraciones de la resurrección, ya lo último del ministerio de Jesús de Nazaret, el Señor hace dos promesas. Uno, me van a matar, va a ser la cosa difícil, me van a negar, me van a perseguir, me van a vender, difícil, pero no se preocupen, dice el texto bíblico, que yo voy a resucitar. Aleluya. Lo prometió y lo cumplió. Y luego de resucitar, le dice a los discípulos, está la cosa difícil, pero ya yo resucité, quédense en Jerusalén hasta que venga con ustedes el Espíritu. Prometió el Espíritu y lo cumplió. El otro consolador. Es decir, que hay una vertiente teológica importante en las narraciones del nacimiento, en toda la Biblia, pero en las narraciones del nacimiento, que destacan la naturaleza de Dios como un Dios que promete y cumple. El hecho histórico del nacimiento de Jesucristo es entonces de vital importancia. Claro, claro. No podemos interpretar la vida de Jesús Sí. como una parábola bonita, como una enseñanza bonita que es importante que la Claro. iglesia... Es una enseñanza, pero no es eso nada más. Exactamente. Se afirme en que es un hecho histórico. Claro, sí. Hay evidencia, hay pruebas históricas de la existencia de Jesús, Mira, aparte de la Biblia. claro. No. Muy buena pregunta. Y uno de los temas que cuando yo vivía en Jerusalén disfruté más es cómo la geografía y la literatura antigua, no cristiana, o sea, judía y griega, cómo la geografía y la literatura antigua afirman la historicidad de Jesús de Nazaret. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ahora vas a la universidad y primero hay filosofía 101 y después 102 y después 201. Y filosofía es importante. Seguro. Hay más evidencia histórica de la vida de Jesús de Nazaret que de Platón y Aristóteles. De veras. Y cuando tú vas a la universidad y dices, el curso sobre filosofía, no, disculpe, yo no puedo porque yo no sé si Aristóteles existió. No se discute eso. No, pero eso que no se discute, hay más evidencia sobre Jesús de Nazaret, que por ejemplo, hay documentos griegos que hablan de los seguidores de Cristos. Los seguidores de Cristo. Tenía seguidores. Hay evidencia histórica, literaria, que habla de que él era un buen orador. Y hay documentos judíos que hablan que ese era el problema, porque con esa elocuencia engañaba al pueblo. O sea, que es una forma de decir, óyeme, era un buen maestro. Sí. Aunque lo estén atacando, están reconociendo. No, lo están atacando. Claro. Pero reconocen que la implicación del ataque es que no lo hacía muy mal. Bueno, no lo hacía muy mal. Importante. Luego hay otra referencia sobre las sanidades, que un documento lo que dice judío, lo que dice es que el problema es que cuando le traían los enfermos, hacía magia. No podían entender el concepto del milagro. Claro. ¿Y cómo lo explicaban? Algo pasa, pues tiene que ser una magia. Sí. No hay evidencia concreta, documentaria, de los discípulos de Jesús, Jesús de Nazaret. Varios de estos temas yo los exploro en mi libro sobre Jesús de Nazaret. Inclusive, ¿El libro se llama? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Por editorial CLIE. Entonces, exploro ese tema porque es importante para las nuevas generaciones. En nuestra predicación a las nuevas generaciones, que son muy pragmáticos, que son muy con los pies en la tierra, que tiene que ser rápida la respuesta.
Pues hay evidencia histórica. Pero no solamente la evidencia histórica es importante sobre Jesús de Nazaret, sino la referencia a los personajes. Esa era mi próxima pregunta. Muy bien. Esa era mi próxima pregunta. Hay una serie de personajes Históricos también. históricos. ¿También? Hablemos de eso, sí. Yo quiero Por que hablemos ejemplo, de eso. Herodes. Pues hay historicidad de Herodes, hay referencias históricas a Herodes. Y los últimos 15 años, 20, 15 años, sobre la historia de Herodes y su familia, revela que este Herodes, el grande, era una persona emocionalmente inestable, que es la figura que se da en los evangelios. Este es el que asesina a los niños. Que asesina a los niños. O manda a asesinar. O manda a asesinar a los niños. Sí, es una figura singular. Hay un documento romano que dice que lo peor que puede pasar en el imperio de Herodes, lo peor que le puede pasar a uno es ser general de Herodes, esposa de Herodes o hijo de Herodes. Porque Herodes no mataba cerdos, porque el judaísmo no se permite, no mataba perros, los respetaba. Pero si un general era muy famoso y le hacía sombra, lo mandaba a matar. En serio. Si una esposa era muy bonita, la mandaba a matar. Y si un hijo se levantaba muy poderoso, también lo mandaba a matar. Hay inclusive leyendas que hablan que el día antes de morir Herodes mandó a matar a los generales más famosos. Wow. Para que el pueblo llorara cuando él muriera, que iba a morir el otro día. Es decir, que Herodes es una figura histórica, y entonces uno ve en la historia que corrobora el perfil sociopsicológico y personal del Herodes bíblico. Con esa perspectiva de la narración bíblica. Por ejemplo, otro personaje, Pilato, Poncio Pilato. Yo quiero que nuestros televidentes sepan que recientemente, hace un tiempito, en Cesarea Marítima, apareció la tarja donde vivía Poncio Pilato con el nombre, aquí vive Poncio Pilato. Encontraron la tarja. esa pieza. Es decir, que Poncio Pilato no es un personaje ideal, es un personaje histórico. Personaje importante. Y perdóname, como personaje histórico Poncio Pilato, que se dice algo en particular de él. ¿Así? Sí, desde la perspectiva bíblica, Pilato fue un líder político con poca espina dorsal, políticamente hablando. Se dejó presionar por el grupo. A veces la gente me dice, es que los judíos lo mataron. No, eso no es verdad. Era un sector que se sintió amenazado por el mensaje de Jesús de Nazaret. Y lo presionó. Y lo presionó a Herodes, a Poncio Pilato. Pero no fueron los judíos todos. ¿Sabes? Eso es una afirmación antisemita. ¿Hay alguna otra narración, alguna otra información acerca de Poncio Pilato que muestra esa debilidad en el carácter? Lo interesante es que a los 4 o 5 años después de la crucifixión, los romanos lo destituyen por inepto. Por inepto. Sí, no podía cumplir con sus responsabilidades. Bueno, alguien que se deja arrastrar. Claro, no funciona. Funciona. Es inepto. Entonces, las leyendas ortodoxas indican, es interesante esto, muchas iglesias cristianas no lo saben, pero según los ortodoxos egipcios, Poncio Pilato se mudó con su esposa, que había recibido el evangelio, se mudó con su esposa a Egipto y se convirtió al evangelio. La esposa parece que era buena evangelista. Era buena, sí. Y se convierte al evangelio. Entonces ellos desarrollan un ministerio para darle apoyo a niños huérfanos. De veras. Entonces, para algunos grupos en Egipto, Poncio Pilato no es Poncio Pilato, es San Poncio Pilato. A ese nivel. A ese nivel, ese conocimiento. Quizá una leyenda muy antigua, muy simpática, pero habla de la historicidad
de Herodes, de Poncio Pilato. de Poncio Pilato. Hay otros personajes importantes desde la perspectiva histórica. José y María son importantes. Muy importantes. Elizabeth es importante, su esposo ciertamente. La madre de Juan el de Juan el Bautista. Pero hay personajes teológicos importantes. Por ejemplo, los sabios del Oriente. Lo primero que les debo decir es que no eran tres, no eran magos, ni eran reyes. Nosotros hablamos de los tres reyes magos. Ninguno de los tres. Eran tres regalos que representaban tres grupos de personas que vieron y uno de esas personas les dio. Segundo, no eran reyes, eran sabios, pero que en latín la palabra sabio la tiene la Vulgata latina como magii. Y cuando Casiodoro de Reina ve magii, tres magii que llegaron, tres magos. No, es sabios. Eran tres sabios del Oriente que llevaron, eran tres grupos de sabios del Oriente que llevaron tres regalos. ¿Alguna idea de en qué área de la sabiduría eran sabios? Eran del Oriente. Y eran eso de que eran conocedores de los astros. Eran astrónomos. Astrónomos. No astrólogos. Un buen astrólogo, ¿verdad? Con Walter Mercado. No era eso. Era y miraban, estudiaban y descubrieron ese. Pero lo que es interesante, personaje importante, es la estrella de Belén, que es un tema, ese es un tema homilético, siempre hablamos de la estrella guía por el camino, pero nunca habíamos tenido ninguna referencia científica sobre la estrella, hasta que en China, no en el Oriente Medio, en China aparece un documento donde hubo un fenómeno astral en el año 4 antes de Cristo. Que es donde se piensa que más o menos. Y es que se pusieron en orden 4 planetas. Y eso se veía como una estrella gigante todas las noches, como por 6 meses. Y eso da el traste con el tiempo que les tomaría ir desde Babilonia, desde Persia, a pie, en camello, hasta Belén. No, eso no es un viaje de una semana. No, un viaje de meses. Por ejemplo, eso alude de que hubo un fenómeno astral que se vio, que según el texto bíblico era la estrella de Belén, y que según en la literatura china era un fenómeno que se dio, que ellos no podían explicar, pero que era un fenómeno astral que se dio durante esos días. Wow. O sea que este asunto del texto bíblico, hay mucha simbología, ciertamente, pero tampoco no es una invención creativa de una mentira, no. Hubo un fenómeno esos días y ese fenómeno se interpreta como la revelación de Dios. Otro personaje importante, los ángeles. Y este es importante, que no ha preparado el sermón, este es el sermón que va a preparar. Cuando el Día de Reyes. Todavía el día de hoy, en Belén, cuando un niño nace, se reúnen los vecinos y le cantan. Una forma de darle bienvenida, van allí. El día de todos, aquí en la iglesia, cuando alguien nace, tú los presentas en el altar y ese día tienen una fiesta, le hacen un regalito, ese tipo de cosas. Así es. Igualmente en Belén se le canta. Esto no son los cristianos. No. Eso es lo normal en Belén. Pero José y María no eran de Belén. Ellos venían del norte. No había lugar en los lugares de sus familiares. No tenían quien le cantara. Pero como Dios quiso ser fiel con las tradiciones y no hubo quien le cantara, le buscó un coro de ángeles. No solamente un ángel, un coro de ángeles que da el corazón teológico y misionero de la Navidad. Hay gloria de Dios en los cielos,
Y cuando la gloria de Dios se manifiesta en el espacio, en la historia, en la comunidad, hay paz en la tierra. ¿Y quién era el que había nacido? De acuerdo a Isaías, el príncipe de qué? El príncipe de la paz. Es decir, que hay muchos detalles que uno no tiene que confinar el sermón de Navidad a los camellos, al pesebre, al burro, o sea, muchos detalles que nos hablan y nos pueden orientar. Por ejemplo, yo le estoy recomendando a mis estudiantes que empiecen a preparar los sermones de Navidad desde noviembre y que ya las últimas 2 semanas de noviembre comiencen a hablar de las profecías del Mesías. Y que el primer domingo de diciembre comiencen a hablar de la estrella. Ya está por ahí. Pronto van a ser. El segundo, comiencen a hablar de la revelación a José y a María. Y también a Elizabeth y su esposo. El tercero, que comiencen a hablar del nacimiento per se. Hay tradiciones que valen. Valen oro. Los domingos de Adviento. Claro, mi pastor siempre se mantenía en eso. Claro. Todas las iglesias históricas aluden. Sí. Y el último sermón debe ser uno misionero. En el nacimiento se guardó una narración para decir que el asunto político en Israel y en Belén se complicó con la psicopatología de Herodes el Grande y tuvieron que irse de inmigrantes y salieron como inmigrantes y vivieron en el exilio por varios años. Siempre hemos pensado 2 o 3 años, parece que no, parece que posiblemente llegó a 5 o 6 años, 5 o 6 años. Y es decir, que ese último sermón se puede destacar que Dios acompaña a los inmigrantes porque Jesús de Nazaret supo lo que era la inmigración, lo que era salir de su país, lo que era vivir en un país con un idioma diferente. Ahora que pensamos que Jesús, sus primeros años que vivió en Egipto, aprendió Egipto, quizás copto. Y si ese fue el caso, Jesús de Nazaret entonces hablaba un poco copto egipcio. 2, hablaba hebreo en la sinagoga. 3, hablaba arameo en el hogar. Y 4, hablaba griego en el trabajo. Y una persona políglota, no es que digamos que sea muy lento aprendiendo. No. O sea, tenía inteligencia. Sí, era brillante. Era brillante. Entonces, la escuela, la sinagoga de Nazaret también tenía una escuela para atender los niños con un currículo establecido en esa época de 3 niveles. De 4 a 6 años aprendían a leer, escribir las letras. De 6 a 8 años aprendían de memoria los textos bíblicos y los discutían. Pero de 8 a 12 años era el análisis de los textos. Por eso es que el texto bíblico dice que cuando estaba en el templo que se perdió, estaba discutiendo. Se tradujo así. En griego, la palabra en español es un poquitito más pesada. Muchas traducciones la tienen. Estaba disputando. Estaba luchando con los maestros de la ley y se quedaban sorprendidos como un jovencito de 12 años tenía esa capacidad. Fíjate las narraciones de la Navidad, qué importantes son. Sí, esto hay más en la Navidad que lo que habíamos pensado. Sí, mucha más virtud. Hay mucho más. Temas teológicos que se destacan en la Navidad. ¿Cuáles son los más importantes? Número 1, la pertinencia de Dios. Dios no interviene con Jesús de Nazaret en la historia porque no tenía nada que hacer o porque no tenía cuándo encarnar. Dios se hace vida en Cristo Jesús durante esa época, porque esa era una época histórica fundamental, con uno de los gobernantes más poderosos del Oriente Medio, Herodes, que era poderoso local, pero tenía buenas conexiones con Roma. Era un poder casi absoluto. Y Dios se mete en la historia con Jesús de Nazaret en la época de Herodes,
no para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar ningún curso. Muerte 101. No. Vino para enseñarnos cómo que se vive. Cómo se vive en un momento de tensión. Cómo se vive en un momento político de persecución. Cómo se vive con políticos psicópatas. Cómo se vive en momentos donde el pecado se había llenado la comunidad. Cómo se vive en los momentos que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. Recuerden el Getsemaní. Señor, si es posible que se haga, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Es decir, es un momento histórico fundamental, donde el nacimiento de Jesús de Nazaret ha tenido repercusiones extraordinarias para el resto de la historia. Bueno, tan importante ha sido que todavía tú y yo estamos hablando de eso después de 2000 y pico de años. Hay, aparte de los personajes, en esta narración del nacimiento de Jesús, hay otras cosas que me llaman mucho la atención. La estrella, el pesebre, obviamente los cánticos de los ángeles. Pero ¿a ti te parece que cosas como el pesebre, por ejemplo, tuvieron alguna importancia? Sí, mira, la estrella es importante porque se relaciona con la sabiduría. Entonces, esta narración sobre los sabios del oriente que siguen la estrella tiene una implicación pedagógica extraordinaria. La gente sabia sigue al Señor. Amén. La gente sabia sigue la revelación divina. Y la gente sabia que sigue la revelación divina llega al lugar adecuado. Pesebre. El caso del pesebre es singular porque los pesebres no son lugares para poner niños. No, ese no es. Ese es un nivel de humildad óptimo. Pero desde el día 1, esta es también una implicación homilética de predicación, desde el día 1 el Señor está recordando la importancia de la humildad y de la sencillez. Si me llegan a preguntar a mí dónde nace el Mesías, lo pongo en Roma, en Nueva York, Buen lugar. en Buenos Aires, en ciudades extraordinarias. Pero tú, Belén, Efrata, la más pequeña. Yo bromeo con mis estudiantes. 7 programas, Luis Ángel, lo hubiésemos hecho hace 2 o 3 años. Te decía, Belén todavía el día de hoy es pequeña. Tiene un solo semáforo. Un solo. Claro, ya no. Ahora tiene 2. Dos semáforos. Uno en la entrada y uno en la salida. Ya. Sí, es una ciudad pequeña y desde el día 1 hay sistemáticamente una revelación divina que dice que el Dios bíblico se revela y nos enseña a ser mansos y humildes de corazón. Donde la humildad y la mansedumbre no es un extra optativo en el Evangelio, sino es un requisito indispensable. Y eso que uno lo ve en la Navidad de una manera muy sencilla, mira cómo en el Evangelio ha tenido un papel protagónico hasta el día de hoy. Es un elemento importante. No quiero extenderme mucho, pero no quiero dejar fuera los 3 regalos. ¿Por qué 3 y por qué en particular esos 3? Muy bueno. Incienso, mirra. Oro, incienso y mirra. Oro. Mira, siempre se han interpretado de manera teológica. Uno para demostrar que era rey, otro para demostrar que era sacerdote y otro por el juicio, por el dolor. Yo le digo a la gente, sí, eso es un buen tema de predicación, pero hubo una implicación histórica y económica. Cuando los reyes traen los regalos, los más sabios del oriente traen los regalos, todavía no se había desatado la persecución. Todavía José y María no sabían que tenían que irse a Egipto. ¿Tú piensas que sí, que los preparó económicamente para lo que venía? Cuando José y María no sabían, pero Dios sí sabía. Entonces, le dio los recursos económicos necesarios para poder vivir en el exilio, sin dependencias. Es decir, este tiene una implicación teológica extraordinaria,
porque lo que quiere decir es que antes de nosotros darnos cuenta de nuestras necesidades, ya Dios está pendiente para suplirlas. Qué lindo. Entonces hay una afirmación teológica de un valor fundamental. O sea, el Dios bíblico interviene en la hora precisa, en el momento adecuado, para responder a nuestras necesidades, nos hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta, y esa necesidad se responde no conforme a lo que nosotros pensamos, según el apóstol Pablo, según sus riquezas en gloria. ¿Qué se iban a imaginar a dónde iba a llegar los sabios del Oriente? ¿Dónde iban a llegar los regalos? Llegaron hasta Egipto. Mi última pregunta. Por favor. Implicaciones del nacimiento, de esta historia o de estas narraciones del nacimiento de Jesús para esta época, para la sociedad contemporánea. ¿Alguna importancia? Sí. Primero, para empezar, los niños desde el vientre de las madres están siendo vistos y supervisados por Dios. Wow. Desde antes de nacer, ya Dios tiene memoria de ellos. Y alguien pensó, ¿eso fue de Jesús de Nazaret nada más? No, no, también de Juan el Bautista. Sí. ¿Verdad? Y Juan el Bautista representa el resto de la humanidad. Es decir, que para nosotros cuidar el vientre y cuidar el bebé que está en proceso, Aleluya, es importantísimo. Primera implicación contemporánea. Segundo, cuando nacen, nosotros tenemos que preparar el mejor ambiente para que ellos nazcan y sean felices. José y María en ese momento no tenían los recursos, pero se preocuparon por organizar un pesebre. No un lugar, eso es para comer los animales. Organizaron todo porque fueron responsables con el niño, para con el niño que es nacido. Y tomaron decisiones, por ejemplo, como irse a Egipto para salvar al niño. Una segunda enseñanza. Una tercera enseñanza que se puede poner de las narraciones del nacimiento es que el Dios bíblico envía a sus ángeles en el momento que el ser humano tiene necesidad. Nosotros no controlamos a los ángeles de Dios. O sea, nosotros no llamamos, Ángel Gabriel, ven un momentito ahora aquí que te necesito. No tenemos ese poder. No, ni le damos órdenes. Ni le damos, aunque querramos. A veces yo oigo personas que dan órdenes, mira, Dios, gracias Ojalá a Dios. y le haga caso. Mira, no, gracias a Dios que Dios tiene buen sentido del humor. Ay, Jesús. Pero no, los ángeles vienen de acuerdo a la necesidad humana. Y vienen, es interesante que la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, lo que significa es enviado. Dios envía gente en el momento oportuno. Hay algunos enviados que como Gabriel y Miguel llegan volando. Hay otros que llevan con corbata, ahí llegan con su Biblia en la mano, y están la vestidura es secundaria, Sí. sino que viene un enviado al momento oportuno. De todos los personajes, me parece que hemos dejado unos personajitos fuera que me parecieron importantes, Sí, y no quiero cerrar sin mencionarlos. Los pastores. No hemos dicho nada acerca de esas figuritas que estaban allá afuera, pues con el ganado, con las ovejas. Un propósito. ¿Qué propósito? ¿Qué plan? ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de esos pastores allí? Mira, qué buena la pregunta. Porque esa pregunta revela hasta dónde llegó la manifestación y la voluntad de Dios en ese momento. Llegó a Herodes, llegó a los sabios del Oriente, llegó a Herodes y a sus consejeros políticos religiosos, llegó a los rabinos de Jerusalén, llegó y va bajando José, María, va bajando, y en lo último, llega a lo último que hay en la sociedad, porque en la sociedad antigua los pastores estaban en lo más bajo de la sociedad. Y el Dios bíblico hace justicia, revelándose no solamente a las personas de alto nivel socioeconómico y cultural, sino también a los más pobres. Aleluya. A la gente que la gente subestimaba, que nadie tomaba en consideración.
El Dios bíblico se revela en todas las estratas de la sociedad. Se revela a las mujeres en María. Algo vio Dios en María que no vio en ninguna mujer a través de la historia. Se revela a Dios a través de los papás. Dios vio en José algo como que sirviera de papá a Jesús de Nazaret, que no vio en mí como papá, que no vio en él. Es decir, que cuando uno estudia la historia de la Navidad, ve tantos detalles y tantas. Dios no se olvidó de ningún detalle y se revela. Y todavía el día de hoy, en este programa se está revelando yo no sé a cuántas personas. Sí. Los predicadores que están viendo este programa van a multiplicar estas enseñanzas en sus sermones. Y sin duda. Emmanuel con nosotros. Él sigue. No ha dejado de ser Dios con nosotros. Que muchas cosas tenemos que aprender todavía sobre la Navidad. Este es un tiempo especial, aprovéchelo. Aprovéchelo para decirle a mucha gente que en efecto Jesús nació. No sé exactamente en qué fecha, pero la estamos celebrando ahora. Aprovechemos este momento para decirle al mundo que Jesucristo sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios le acompañe en esta Navidad, Dios le bendiga. No olvide dejar su comentario aquí, decirnos alguna cosa acerca de lo que significa la Navidad para usted. Será nuestro placer orar por cada petición que recibimos. Así es que bendiciones y gracias, doctor, por acompañarnos en el día de hoy. Mi placer ha sido estar con ustedes, en el nombre del Señor. Gracias.